Ok, entonces a modo de información, ¿sí? El próximo lunes van a tener la retroalimentación del informe corto, ¿ya? Ok, entonces como les decía, la clase de hoy va a estar enfocada a la actividad relacionada con el momento de inercia. Vamos a hacer unos cálculos, ¿sí? Vamos a ver la guía respectiva que tienen ustedes ahí en aula. También está disponible esta clase, aparte de el documento en Excel, que es la hoja de trabajo donde ustedes manejan sus datos, ¿cierto? Lo que se llama ahí planilla de preinforme. ¿Qué más tienen? El respectivo video a analizar también. Vamos a hacer una nueva actividad. Por lo tanto, ahí también tienen un nuevo video en aula que vamos a revisar ahora también más adelante. El cronograma, ¿cierto? También está acá. La próxima semana nos toca también sesiones de consulta previamente a la entrega del informe completo, ¿sí? Que va a ser el día 3 de diciembre. Vimos la vez anterior, ¿cierto? La estructura del informe corto. Vamos ahora a completar lo que falta ahí en cuanto a los contenidos del resumen, introducción teórica, las conclusiones y bibliografía. ¿Ok? Voy a ir a otro PPT. Entonces tenemos la estructura completa, que es lo que ustedes van a presentar, van a ir completando, ¿cierto? En el documento que ustedes tienen ahí en aula. Respeten el formato que se les entrega, ¿sí? No hagan ningún cambio de formato. Entonces, lo que nos falta ver es el tema, ¿cierto?, del resumen. Nosotros vimos que dentro del título no solamente está el objetivo del laboratorio, sino que también la metodología que nosotros estamos empleando. El resumen es lo que se hace al final del informe técnico. Una vez que ustedes ya tengan todo el informe listo, al final, ahí recién hagan el resumen, ¿ok? ¿Qué es lo que falta en general, los errores que se tienden a cometer siempre en el resumen? Olvidan incluir los resultados numéricos y también olvidan incluir la conclusión, ¿ya? Recuerden que el resumen tiene que tener una visión general de todo el informe, de todo el trabajo que ustedes hicieron, por eso ahí se marca en rojo, ¿cierto? Todos los contenidos específicamente del resumen, algo breve también, solamente los resultados específicos que están solicitados ahí en los objetivos de la actividad y, como les decía, numéricamente también, o sea, magnitud con el error, error relativo porcentual que está relacionado, ¿cierto?, con la precisión, error comparativo porcentual en caso de que sea necesario incluirlo, ¿cierto?, que está relacionado con la exactitud. Entonces, todo bien ordenado, tal como dice ahí, con la anotación del laboratorio y las cifras correspondientes, ¿ok? Dentro de la introducción teórica, no es toda la teoría, porque ustedes pueden llenar ahí, ¿cierto?, capítulos, páginas y páginas de la teoría respectiva. Es solamente la teoría que ustedes están desarrollando en esta actividad, ¿ya? Ustedes tienen, por ejemplo, ahí en la literatura, ¿sí?, material para que puedan ocupar en la introducción teórica. Lo pueden complementar, ¿cierto?, en caso de que necesiten agregar más ecuaciones. Si ustedes ocuparon una ecuación diferente, la agregan, ¿cierto? Entonces ustedes van armando su introducción teórica. Nosotros lo que les entregamos en el laboratorio, como les decía, tanto como documentos en Excel o el Word respectivo de la guía, son apoyos, ¿ok? Apoyos para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Aquí solamente ecuaciones, teoría, todo lo que está relacionado al experimento. Y eso implica
la teoría de errores que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Entonces, van a incluir las ecuaciones ordenadas, como aparece ahí en el ejemplo, con el respectivo numerito al lado, y si tienen que hacer una propagación de error, ya no van a ocupar el anexo, ¿ya? Porque en esta ocasión podemos agregar en la introducción teórica, ¿cierto?, las respectivas ecuaciones de los errores también. No es que desarrollen todo el proceso de cómo llegaron a la ecuación final del error, no. Es solamente colocar la ecuación final que ustedes usaron para el cálculo del error respectivo, no la ecuación general ya que tenemos ahí en el manual de laboratorio, ya las ecuaciones específicas. Eso es otro error también que se tiende a cometer mucho. Se escribe en forma general las ecuaciones y se hace control C, control V del manual de laboratorio. Eso también está incorrecto. ¿Ok? Esto ya lo vimos, todo lo que es desarrollo experimental. En las conclusiones, ¿sí?, que sea bien específico, y el error que se comete dentro de las conclusiones en general es lo mismo que sucede con el resumen, que no incluyen los resultados numéricos. Entonces van súper bien desarrollando todo lo que es la sección de resultados, análisis y discusión, van presentando los resultados, ¿cierto? Muestran los resultados principales de los objetivos que se están solicitando, y resulta que después aquí en la conclusión no colocan los números, ¿ya? Y los números principales, porque en el cálculo que ustedes van a hacer, ¿cierto?, ahí en la misma hoja de trabajo, tienen muchos cálculos secundarios, ¿ok? Y esos cálculos también van a mostrarlos acá, ¿ya? Los resultados que obtengan. Pero en las conclusiones solamente los resultados numéricos respectivos solicitados en los objetivos ahí de la guía. Entonces, eso implica, al igual que en el resumen, que agreguen resultado de la magnitud con su error, obviamente con su unidad respectiva, los errores relativos también, y errores comparativos porcentuales, ¿cierto? Y la conclusión muy específica, como les decía, incluirla. Otro error, porque como muchas veces la conclusión queda muy breve, ¿ya? Y eso está bien, ¿ok? Está bien que quede breve. Mientras menos, mejor. Menos es más, en este caso de los informes técnicos, ¿ok? Así que recuerden, son solamente 4 páginas. No se preocupen por explayarse, hablar por hablar. Esto es bastante breve y preciso. Entonces, otro error, como les decía, que se comete es empezar a agregar análisis dentro de las conclusiones. Entonces, ahí están ensuciando también toda la sección de conclusión, porque ya ustedes tienen todo lo que es análisis también en la sección anterior. ¿Ok? Así que ahí van a ir repitiendo varias cosas, no se preocupen, ya es parte de la elaboración del informe técnico. Van a repetir quizás ciertas partes de los análisis, lo van a repetir en la conclusión, ¿cierto? Porque dentro del análisis experimental ustedes se van a ir cerrando conclusiones, y eso se va a repetir también nuevamente en el mismo resumen, ¿cierto?, cuando lo hagan al final del informe. A modo de recordatorio, el montaje experimental que ustedes muestren puede ser una imagen, ¿cierto?, un dibujo, un esquema, ¿ok? Ustedes pueden sacar ahí del mismo video, ¿cierto?, su respectivo montaje, lo ordenan bien según los parámetros que ustedes van a mostrar, que van a medir, ¿cierto? Así que ustedes pueden armar su propio montaje también, o complementar también lo que nosotros les entregamos ahí en la guía, ¿ok? Ustedes deciden, ustedes arman su informe, ustedes incluyen ya todo lo que consideren necesario. A modo de recordatorio también, las tablas, ¿cierto?, bien ordenadas, con sus respectivos títulos, errores en el título en caso que todos los datos tengan el mismo error, la unidad en el título, la tabla, pensar bien, si son pocos datos, ¿cierto?, y van a mostrar la sección de resultados, análisis y discusión, van a tener que analizar sí o sí la tabla, ¿ok? Entonces, si ustedes van a analizar la tabla, perfecto, la muestran en la sección de resultados, análisis y discusión.
Si van a poner una tabla y no van a hablar de ella, no van a explicar absolutamente nada, entonces mejor la llevan al anexo. ¿Ok? Entonces ahí todo va según la narración y el análisis que ustedes estén desarrollando. ¿Ok? Eso como conclusión ya final de todo lo que es la elaboración del informe técnico. La guía, como les decía, que es la que tienen disponible en aula. Ya ustedes pueden ver que acá aparece un esquema, ¿ok? Entonces, ustedes pueden, después les voy a mostrar el video, pueden completar la información claramente en su informe, ¿cierto? Mostrando un esquema ya más completo también de lo que ustedes están realizando. Está el video también en aula disponible. Recuerden descargar directamente de aula el mismo video para analizarlo en Tracker para que no pierda calidad. ¿Ya? Entonces, antes de volver al PPT, fíjense que en la guía están los 3 objetivos muy específicamente planteados. Tenemos el objetivo número 1, que es calcular el momento de inercia de un disco, ¿cierto? Mediante un método, ¿ya? Conceptos de fuerza y torque. Vamos a desarrollar ese primer método de mínimos cuadrados ahí en el Excel y vamos a obtener el momento de inercia del disco mediante mínimos cuadrados. Segundo método, a partir de las mediciones geométricas y masa, vamos a determinar el momento de inercia también del mismo disco. Eso es aplicando directamente los datos en la ecuación, ya método directo. Y finalmente, realizar las comparaciones ya entre los 2 métodos anteriores. Entonces, si se fijan, ya después se plantean los materiales, ¿sí? Vamos a revisar los errores asociados de cada instrumento, ¿sí? Recuerden que ustedes van a completar en el informe técnico toda la información que está aquí. El pie de metro también vamos a ver su error y el error de la balanza. Hay 2 balanzas distintas, ¿ok? Y bueno, después el montaje, ¿sí? Que consiste en un disco, un sistema que es este disco, ahí lo vamos a ver en el video, que está sobre una polea, ¿ya? En donde va un hilo enrollado, se le llama R minúscula, eso es importante para ver las variables, ¿ya? R minúscula es el radio de esta polea pequeña que está bajo el disco principal de aluminio. Y R' es la variable del radio, ¿cierto? De este disco mayor, de este disco de aluminio grande, ¿ok? Luego tenemos, ¿cierto? Una masa, M minúscula, ¿cierto? Que va con este hilo, ¿sí? Pasa por esta otra polea. Entonces el sistema del disco comienza a rotar cuando se deja caer esta masa M minúscula, ¿ok? Va a descender. Ahí, obviamente, con todo el análisis de las fuerzas, ¿cierto? En el eje Y, ustedes después plantean y llegan a las respectivas ecuaciones, ¿sí? De todas formas, se les entregan acá las ecuaciones principales y ahí vamos a ir desarrollándolas para poder llegar al momento de inercia del sistema. En este caso, lo que hay que tener en cuenta como observación importante es que el momento de inercia que nosotros vamos a calcular va a ser el de un sistema conformado por un disco mayor, sería el disco de aluminio, y este disco menor que sería esta polea pequeña en donde se encuentra el hilo, ¿cierto?, enrollado. ¿Ok? Y bueno, después viene toda la explicación del procedimiento experimental que vamos a ver ahí en detalle en el mismo Excel. Volviendo al PPT que tienen ustedes ahí en aula,
en esta diapositiva pueden observar que se repiten los mismos objetivos que está en la guía. Ya tenemos ahí el mismo esquema. Voy a mostrarles el video. Si se fijan, este es el montaje experimental. ¿Ya? Está modificado con esta polea que está cerca, porque el montaje real que nosotros usamos en el laboratorio presencial es este. ¿Ok? Pero esta pequeña polea se alejó para poder tener datos, ¿cierto?, mediante tracker. Entonces se ubica acá. ¿Ok? Voy a agrandar un poquito el video para que puedan verlo mejor. No sé si alcanzan aquí también, para que se vea mejor cómo es el sistema rotacional. Ahí se puede ver el disco de aluminio, ¿cierto? El mayor. Y abajito, ¿sí?, se encuentra la polea más pequeña de radio R, minúscula, acá esta, en donde está enrollado el hilo, ¿sí?, conectado después a la masa M minúscula. Vamos a ver ahora el video. Van a ver que el intervalo de toma de datos es muy, pero muy pequeño, ¿ok? Y vamos a tomar pocos datos. Así que eso también es importante que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces ahí se conecta el sistema, la polea que está más lejos del disco y se deja caer, ¿ok? Entonces, ¿qué condiciones a observar? Importante ver el desarrollo experimental también de todo, ¿ok? ¿Se fijan ahí? Vean cómo está oscilando también. Esto también es parte del análisis al final para que lo tengan en cuenta. ¿Cuánto afecta esa oscilación horizontal? Fíjense que está con una especie de péndulo es muy leve antes de ser soltada, ¿cierto? La masa. ¿Ok? Entonces eso también quizás puede influir o no influir dentro de los resultados y dentro de las fuentes de errores en realidad también considera al final en el análisis. ¿Sí? Este es el video que está en aula, ya para que vayan a analizarlo mediante tracker y tomar los datos. De ahí voy a abrir tracker para ver la toma de datos. Voy a continuar con lo que contiene acá este PPT. Está, ¿cierto?, la misma calibración que vimos antes, este monito, dentro del video. Y van a ubicar el eje de coordenadas en el eje de donde está, ¿cierto?, descendiendo la masa M minúscula. Ahí van a ubicar, ¿cierto?, el eje de coordenadas. Entonces vamos a tomar los datos de velocidad y datos de tiempo, ¿sí? Lo otro que me entregan aquí en el PPT son los datos de masa del disco mayor de aluminio, ¿sí?, que es el disco al cual le vamos a calcular el momento de inercia. Fíjense que esta balanza es muy distinta a la balanza que está masando esta otra masa M minúscula, ¿okay?, que es de color rojo. Entonces son diferentes balanzas, por lo tanto tienen distintos errores, ¿ya? Esta tiene un decimal, error 0,1 gramos, y esta tiene, ¿cierto?, dos decimales, error 0,01 gramos, ¿ya? Siguiente diapositiva, el diámetro del disco, usando un pie de metro. Entonces nosotros ya sabemos usar el pie de metro. Vamos a observar siempre el cero de la regla pequeña, que yo le llamo, que es la regla móvil. Fíjense que está después de los 89 milímetros. Siempre es mejor medir todo en milímetros y al final pasar a metros o a la unidad que usted quiera, ¿ok? Entonces primero ese cero está después de los 89 milímetros. Para saber 89 punto qué, voy a ir a la regla pequeña, ¿cierto?
y puedo observar que esta regla va de 2 en 2, ¿sí? Eso lo puse como referencia. Va de 2 en 2, fíjense. 0, 2, 4, 6, 8, ese 1 es un 10. Después 12, 14, 16, 18, el 12 es un 20, ¿ok? Entonces veo que estas divisiones, ¿sí?, me están entregando la incerteza o error del pie de metro. En este caso tiene error de 0,02 milímetros. Ahora, para saber, como les decía, 89 punto qué, voy a buscar cuál de todas estas líneas de abajo de esta regla pequeña forma exactamente una vertical con una línea superior. Entonces voy a empezar a buscar, ¿ya? Si se fijan, claramente aquí no forma una línea recta, ¿cierto? El 8 no está justamente calzando con una línea superior. En cambio acá el 1, ¿cierto?, que sería un 10, sí está calzando incluso el 12, incluso el 14, ¿sí?, incluso el 8, ¿ok? Entonces hay varias que calzan. Cualquiera que elijan está bien. Entonces en este caso, por ejemplo, si me quedo acá, voy a anotar que el diámetro sería 89,12 milímetros con un error de 0,02 milímetros. ¿Ok? Y eso va a la hoja de trabajo, al Excel que ustedes tienen ahí, porque tienen que anotarlo. ¿Ok? Esos son los contenidos aquí de los datos que nos entregan en el PPT. Voy a ir a la rúbrica para mostrarles. Ya, está la rúbrica, perdón, el Excel. Este es el Excel, ¿sí?, donde ustedes van a poder ingresar sus datos para hacer los cálculos respectivos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, a ustedes les entregan el valor de R minúscula. ¿Ya? Eso es dato. Acá. ¿Ya? Y esto también es datos, también se los entregan. También le entregan ahí la gravedad. Entonces, ¿qué tengo que anotar acá? Lo que me entregan en el PPT, lo que acabamos de ver. La masa del cilindro que dice C, en referencia, no es un cilindro, es un disco, ¿ya? Pero sería la masa de ese disco. Y en este caso, el error, ¿cierto?, de la balanza en metros, en metros, en kilos, y la masa respectiva de M minúscula, ¿cierto? La masita que está ahí en color rojo, con su respectivo error también, ¿ya? Todo en kilos. Después me piden, ¿cierto?, anotar ahí los datos respectivos. El objetivo es claramente tener un gráfico, ¿ya? Ahora, esto es lo que les decía a ustedes acá. Si ustedes van a presentar una tablita de datos en el anexo, recuerden también que en el título van los errores, ¿ya? Este material es de apoyo. Ustedes tienen que completar con los conocimientos que ya manejan todo lo que van a mostrar en el informe. Y después me piden, ¿cierto? Vamos paso a paso, desarrollando, ¿cierto?, la función estimación lineal para tener la pendiente con el error, intercepto con el error. Obviamente ahí de la pendiente, ¿cierto?, obtenemos la aceleración, con su error lo copiamos acá. El objetivo es obtener, ¿cierto?, el alfa, la aceleración angular, entonces también con su respectivo error. Vamos a ir desarrollando. El método número 1 termina acá cuando ya hemos calculado el momento de inercia del sistema, ¿sí? Y de ahí vamos a revisar los contenidos del método número 2, también específicamente. Primero voy a abrir el tracker, ¿ya?
Ok, ahí abrió. Tengo que cerrar Tracker porque me genera conflicto con Excel. Así que, entonces, la calibración es la misma que hemos visto hasta ahora. Ok, como les decía, el eje de coordenadas se ubica acá, en donde desciende la masa m pequeña. Si se fijan, el intervalo de tiempo entre el fotograma inicial, eso es lo que les mencionaba ahí en el video, es muy pequeño. ¿Ok? En este caso, el fotograma inicial está en el 484 y el final en el 497. Puede que necesiten tomar menos fotogramas, que ustedes vayan probando ahí, ¿cierto? Según los datos como esté resultando. Si se fijan acá, ¿sí? La masa puntual para el traqueo automático se ubica acá, ¿ya? Se identifica muy bien la masa de color rojo, ¿ya? En esta parte, en donde en general puede que tengan problemas, porque si se fijan aquí, miren, se va perdiendo un poco, ¿ya? Aquí ya no logramos visualizar muy bien dónde está la masa, ¿ok? Pero sin embargo, de todas formas, se pueden tomar los datos. Se me movió, ¿ok? Entonces puede que necesiten incluso tomar quizás menos fotogramas, ¿ok? Ahí ustedes vayan haciendo la selección. Lo importante es tener un buen gráfico con unos datos para poder hacer el ajuste lineal respectivo, ¿ok? ¿Qué datos vamos a tomar? Datos, como les decía, de velocidad y de tiempo. Entonces ahí da lo mismo. Si ustedes tienen, como son tan poquitos datos, además, si tienen configurados con comas el tracker, pueden copiar y pegar directamente, ¿cierto?, nuestra hoja de trabajo. Y si no, ya saben cómo hacer el cambio aquí respectivamente cuando hagan el paso, ¿cierto?, de punto a coma, reemplazar, ahí colocan un punto y pueden reemplazar con una coma, ¿ok? Así que eso es importante para que manejen todas las herramientas que contiene Excel, que van a seguir usando de aquí hasta 140 cuando también regresen al laboratorio presencial. Vamos a usar siempre el Excel. Entonces, ya tenemos, ¿cierto?, nuestros datos solicitados. Acá arriba tenemos los datos de velocidad, tenemos los datos de tiempo y elaboramos el gráfico respectivo, ¿ok? Si se fijan, claramente este gráfico también está incompleto, ¿sí? Faltan los títulos en los respectivos ejes. Ahora, teniendo, ¿cierto?, la ecuación, ¿sí?, podemos visualizar la pendiente. La ecuación debe ir con las variables del laboratorio, ¿cierto?, en este caso, velocidad y tiempo, y el respectivo coeficiente de determinación, ¿ok? Entonces, si yo presento este gráfico, ¿qué es lo que puedo analizar, cierto? Además de decir que la pendiente, ¿cierto?, es la aceleración, analizar el coeficiente de determinación, ¿sí? Recordemos que mientras más cercano a 1, significa que mis datos están menos dispersos, se ajustan mejor a la tendencia lineal establecida por la ecuación de la línea recta que está acá, ya la teoría. Y mientras más lejos de 1, ¿cierto?, mis datos en el fondo están más dispersos, se alejan, ¿cierto?, de la recta. Profe, ¿Sí? ¿yo podría cambiar mi eje de referencia y que esa pendiente sea positiva? Sí, podría mostrarlo también, ningún problema. Porque después nosotros en realidad acá, en los cálculos, lo consideramos como valor absoluto, positivo. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Entonces, el coeficiente de determinación también es importante que lo analicen cuando vayan a mostrar el gráfico, ¿ya? Lo mismo, si ustedes consideran que hay que borrar algunos datos, eliminarlos, ¿ya? Y mejora, obviamente, el resultado, también. O sea, pueden aplicar esa metodología que la usamos en los laboratorios en realidad cuando tenemos grandes cantidades de datos y hay algunos puntos que se encuentran muy alejados de la tendencia. Obviamente que si hacen eso, tiene que estar todo bien explicado ahí mismo en el informe.
continuando con lo que me piden, luego viene, ¿cierto?, la función de estimación lineal, que ya la vimos, la manejan súper bien. Y simplemente acá la copiamos. Y eso es lo que mencionaba ahí su compañero, que nosotros vamos a tomar el valor absoluto, ya positivo, y aquí simplemente copiamos el error. ¿Ok? Entonces yo, ¿qué es lo que hice acá? Ya, simplemente para no estar cambiándome a cada rato de la literatura al Excel, porque como en el computador es más difícil mostrar para no moverme tanto, simplemente puse todas las ecuaciones aquí mismo en el Excel, ya para que ustedes vayan viendo las distintas aplicaciones. Entonces, como yo quiero el alfa, yo tengo esta ecuación, ¿cierto? Y simplemente tomo mi aceleración que obtuve, ¿cierto?, de la función estimación y lineal y la divido por el radio. ¿Ya? ¿Cuál es el error? El error sería la ecuación, ¿cierto?, de una división. Y ahí yo me voy a mi tablita, ya, la tabla de las ecuaciones de los errores, y en este caso aplico la número 2, ¿cierto? Aunque la número 2 es exactamente igual a la 3, lo único que cambia, ¿cierto?, es la función. Entonces aquí despejamos el delta F, que en este caso sería delta tau, perdón, delta alfa, ya estoy mezclando las cosas. Y tendríamos el error de la aceleración angular, ¿ok? Ahí está, es bastante sencilla, ya saben usarla bien. ¿Qué más me piden? Abajo tengo un resumen, aquí vuelvo a copiar simplemente lo mismo que tengo arriba, alfa con delta alfa, y como vamos en orden, ¿cierto?, necesito la tensión. Y si se fijan, estas son las mismas ecuaciones que están en la guía, ¿ok? Esta es la ecuación número 1, la 2, la 3, la 4, y, ¿cierto?, despejando, reemplazando, voy a llegar a la ecuación del momento de inercia, ¿cierto?, que me están pidiendo, y para eso necesito tau y alfa. Y para calcular tau necesito la tensión. Entonces aquí la tensión, ¿cierto? También aplico mis ecuaciones que ya tengo ahí, y despejo, y reemplazo, ¿cierto? Acá arriba tengo la masa multiplicado, ya, por la gravedad que está acá arriba, menos la aceleración, ¿sí?, que yo ya tengo acá arriba, ¿cierto?, calculada. ¿Ok? Paso siguiente, los errores, que es en donde más yo creo que ustedes van a poder tener algunas dudas, ¿ya? Que es el cálculo de los errores, porque la teoría está súper clara, la manejan bien, la vieron en cátedra, así que yo creo que aquí en los errores es donde más podrían quizás tener algunas dudas. Importante acá, entonces, recordar que hay una ecuación general para calcular cualquier tipo de error, ¿ya? Esta que está acá con derivadas parciales. Si bien es cierto, ustedes aún no han visto derivadas parciales, a pesar de que es algo bastante sencillo de aplicar, pero no lo han visto, entonces, como herramienta, yo les voy a mostrar esta página que hace los cálculos inmediatamente de derivadas parciales. Entonces después ustedes simplemente reemplazan los términos en la ecuación, ¿ya? Y en el mismo Excel pueden calcular el respectivo error. Entonces tomemos como ejemplo el cálculo del error de la tensión, ¿ok? Esto les va a servir de ahora para todos los laboratorios en realidad, ¿ya? Caso también de que quieran corroborar resultados después. Entonces, si yo quiero el error de la tensión, ¿cierto? Miro la ecuación que tengo, esta es la ecuación principal, identifico, ¿ya? Este delta F va a ser un delta T, ¿cierto? Mi función va a ser la tensión. Entonces, veo mi ecuación, ¿cuál es la primera variable con error? La masa, ¿ok? Por lo tanto, el primer término de la derivada parcial va a ser respecto a la masa. Por lo tanto, va a quedar la derivada de la tensión, derivada de T, respecto a M, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Multiplicado por el error de la masa al cuadrado. ¿Ya? Eso sería el primer término de esta ecuación. Más
veo en la ecuación principal qué variable, además de la masa, tiene error. En este caso, la aceleración. Por lo tanto, el segundo término de la ecuación va a ser la derivada de t respecto a la aceleración por el error de la aceleración, todo eso al cuadrado. ¿Ok? Y no hay más términos con errores en mi ecuación, ¿sí? Por lo tanto, queda hasta acá solamente. ¿Ok? Con dos derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, ya sé, ¿cierto?, cuáles son los términos de mi ecuación, la escribí, ¿cierto?, en el cuaderno, ahí la tengo bien desarrollada, ordenada. Voy a esta página. ¿Ya? Y esta página me entrega inmediatamente el resultado de una derivada parcial. ¿Ok? Por ejemplo, a la masa yo la llamé X, por eso puse ahí X, y a la gravedad, que es una constante, le llamé Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense que si yo hago el cambio en este caso, fíjense qué pasa si pongo gravedad. Me lo va a tomar como una función, no como una constante. ¿Ya? Entonces me entrega un resultado que es erróneo. ¿Ya? Entonces, simplemente escribí la gravedad, digo que es I, y X va a ser la masa M minúscula. Entonces la derivada parcial de esta ecuación, que sería la ecuación de la tensión, respecto a M, que en este caso yo lo llamé X, va a ser igual, ¿cierto?, a la gravedad menos la aceleración. Entonces yo, en mi primer término de la ecuación del error, simplemente lo reemplazo, ¿cierto?, acá, quedaría la gravedad menos la aceleración al cuadrado multiplicado por el error, ¿cierto?, de la masa. ¿Sí? Porque estamos primero derivando respecto a m. Y así, para el segundo término, si quieren derivar respecto a la aceleración ahora, la misma ecuación, en la misma acá, ustedes simplemente hacen el cambio, colocan A, ¿cierto? Y les entrega inmediatamente el resultado. Y sería, ¿cierto?, menos m, ¿ya? Porque el x es mi masa. Entonces, en mi ecuación principal, simplemente reemplazo el segundo término, va a quedar m cuadrado multiplicado por el error de la aceleración, delta A al cuadrado, ¿ya? Entonces, así, una forma también bastante sencilla de llegar al cálculo del error, ¿ok? Después, ¿qué es lo que me piden, cierto? Me piden tau, ¿ok? Entonces, simplemente es multiplicar, ya, porque ya tengo todos los valores anteriores, tengo todos los datos necesarios, ¿cierto?, en la ecuación de la literatura, y simplemente multiplico R por la tensión, ¿ya? El error de esta ecuación también es fácil porque es el error de una multiplicación, y ya conocemos las ecuaciones, ¿cierto? En este caso, directamente de la tabla, sería la segunda opción. Y finalmente, el momento de inercia, ¿ya? Entonces, tau, que tengo acá, lo divido por alfa, ¿ya? Y el error respectivo va a ser el error de una división, que es la misma ecuación, ¿cierto?, con las variables obviamente respectivas, a desarrollar aquí en el mismo Excel, ¿sí?, que sería la opción número 3. Entonces el método ahí de mínimos cuadrados termina. Acá se ha obtenido, ¿cierto?, el momento de inercia, y eso es importante, como les decía, que consideren que en este sistema hay un disco, ¿cierto?, que es el mayor, ese disco de aluminio, pero además hay una polea pequeña que lo sostiene. Por lo tanto, hay dos momentos de inercia que están ahí en ese sistema, ¿ok? No solamente el momento de inercia del disco. ¿Qué más pueden analizar del método número 1? Además de todo lo que hemos visto anteriormente.
error relativo porcentual que está directamente relacionado con la precisión de los datos. ¿Ok? Entonces, en este caso, me da un 5% de error relativo porcentual. ¿Es harto, es poco? Ahí eso, ¿cierto? Depende de las fuentes de error que ustedes van a identificar. Por eso es importante que analicen bien el cómo se tomaron los datos, qué fue lo que más les costó de los datos, si tuvieron que borrar datos, ¿ok? Todo lo que es ahí relacionado al experimento en cuanto a las fuentes de error. Método número 2, que es mediante medida directa. Acá abajo simplemente copio la masa del disco, ¿okay? Que la tengo acá arriba. Ya, ok, ahí. Con su respectivo error. Y aquí me piden el radio, ya, del disco, que sería R', con su respectivo error. Entonces en esta parte es totalmente directo llegar y reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Que ahí ustedes conocen que sería el momento de inercia de un disco. R mayúscula en este caso, ¿cierto? Sería nuestro R', ¿ok? Entonces, bastante sencillo, simplemente reemplazamos esta ecuación, los términos que ya tenemos aquí antes, ¿sí? El error. Entonces, aquí ustedes tienen dos caminos. Pueden hacerlo, ¿cierto? Ahí ya es opción de ustedes. Pueden utilizar, ¿cierto? Acá su respectiva tablita. O bien, podemos ir, ¿cierto? Completando los términos de la ecuación acá, ¿cierto? En cuanto a derivadas parciales, analizar esta ecuación. Entonces el error, ¿cierto? Del momento de inercia, delta I, sería igual a la raíz, ¿cierto? De la derivada parcial de I respecto a M, todo eso al cuadrado, por el error de M al cuadrado, más la derivada parcial de I respecto a R, ¿ya? Todo eso al cuadrado por delta R al cuadrado, ¿ok? Y no hay más términos con error, por lo tanto son, hasta ahí llega, ¿cierto? El delta I, ¿ok? Y bueno, ahí después reemplazan y sacan el error final, ¿cierto? Del momento de inercia de un disco. Ya con eso tienen completo el método número 2. ¿Qué más puedo hacer? Nuevamente, calcular la precisión, ¿cierto? Tengo el resultado principal acá. ¿Ok? Entonces, la precisión, ¿cierto? Error relativo porcentual, error de mi dato, dividido por mi dato, ¿cierto? Nos da un resultado de 0,1% de relativo porcentual, ¿ya? Entonces ahí tienen que analizar todo como medida directa, como es el método 2, ¿cierto? Es mucho más preciso claramente que el número 1, pero eso no significa quizás que hay que descartar un método, que un método es bueno, que el otro método es malo. No implica eso, ¿ok? Ahí tienen que hacer todos los análisis respectivos y la comparación entre uno y otro pueden hacerlo claramente con el error comparativo porcentual, ¿ok? En este caso da un 5% de diferencia, que es poco, ¿ya? Considerando también que en el primer caso, como les decía, es el momento de inercia de un sistema, no solamente del disco. Así que, bueno, a eso hay harto para analizar, ya revísenlo bien y vayan desarrollándolo en orden ahí en el informe técnico. No sé si tienen alguna duda de la hoja de trabajo. Por ahora no. Bueno,
Próxima semana hay consultas, así que ahí bueno, van a ir surgiendo dudas a medida que hagan el informe. Háganlo con tiempo, con anticipación ya. Así que ahí nos vemos la otra semana. Profe, Dígame. la nota final del laboratorio es la suma de todas las entregas.